Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabré que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial, también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítanos expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas. Cada día nosotros recibimos sus preguntas bíblicas a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Nosotros recibimos esa pregunta diariamente y estamos respondiendo a cada una de esas preguntas que recibimos a través del texto de WhatsApp. Permíteme compartir el número para el beneficio de toda nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Y ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder. Y muchas veces nosotros incluimos esas preguntas en el siguiente programa para amplificar la respuesta y la pregunta para el beneficio de todo el mundo que está participando en este ministerio de enseñanza. Y también quiero extenderle cordialmente una invitación a nuestra audiencia que se encuentra en Cusco, particularmente en Cusco. ¿Por qué? Porque este ministerio de enseñanza se transmite del canal HD 12.1, canal Telenet en Cusco, y ahí en Cusco tenemos la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, edificio 305 Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, en la zona de Huanchac con Garcilaso. Ahí está la iglesia en el quinto piso. Hay un edificio alto de blanco de 6 pisos, pero ahí está en el quinto piso, pero gracias a Dios que hay ascensor. Y ahí tenemos los cultos cada domingo a las 9 de la mañana. Precisamente comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Y con el pastor Ángel Puente de la Vega, él está enseñando la palabra expositivamente y comienza a tiempo y termina a tiempo. Para más información, comuníquese con nosotros en ese número que acabo de compartir con ustedes. Y también para aquellos que están aquí en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur se encuentra entre Norte Carolina y Florida. Ahí está Carolina del Sur. Ahí nosotros nos encontramos en la ciudad de Aiken. Donde tengo el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek en Aiken, en Carolina del Sur, y ahí tenemos los cultos cada domingo a las 8 de la mañana en español, a las 8 de la mañana cada domingo en español, y a las 10 de la mañana en inglés. Muy bien, para más información comuníquese una vez más con nosotros para ambas iglesias, y el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí se puede comunicar con nosotros y con gusto nos ponemos en contacto en ambas iglesias donde tú puedes asistir y visitar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, por favor. Ahora entramos en una nueva sección de escritura aquí en Romanos capítulo 6, en versículo 14 hasta 23. Versículo 14 hasta 23. Y vamos a continuar. Y el tema aquí va, por favor, abre su Biblia y mientras que lo estén haciendo, me date un poquito de trasfondo de esta sección de escritura. Aquí se sigue trabajando sobre el tema que el creyente no persevera. El creyente no persevera en el pecado. No tiene la licencia para pecar. Escuche bien. No tiene la licencia para pecar. Voy a repetir. Ningún creyente tiene la licencia para pecar. La palabra del Señor está bien clara. Quizás tú no estás claro, yo no estoy claro, nosotros no estamos claros, quizás la iglesia no está clara, quizás la cultura no está clara, quizás la sociedad no está clara, quizás los países no están claros, pero yo creo que tú sepas algo, que la palabra está bien clara sobre este tema.
Una vez más, el creyente no persevera en el pecado, ¿no? El creyente no tiene la licencia para pecar. Este es el tema principal que se está llevando aquí del versículo 14 hasta 23, Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta 23. Vamos a leerlo en su contexto, por favor. Es un pasaje largo, pero vale la pena y siempre es beneficioso de entenderlo en su contexto completo, porque queremos mantener un cuadro amplio antes que entramos en los detalles. ¿Entienden lo que quiero decir? Vamos a leerlo en dos versiones de la Biblia, ¿no? La Biblia cristiana y la Biblia católica romana. Muy bien, vamos a comenzar con la Biblia cristiana, versículo 14, Romanos capítulo 6. Dice esto: porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, note versículo 15. ¿En qué? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿O no sabéis que cuando os presentéis algunos no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros, mira bien, vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Versículo 20. ¿Por qué? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, versículo 22, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como resultado la vida eterna. Y el último versículo 23, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vamos a escuchar esta misma sección de escritura, ¿no? En la versión católica romana, ¿no? Versículo 14 hasta 23, y escuchen bien lo que dice la palabra del Señor, comenzando con versículo 14. No tienen por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Versículo 16. Sabido que es que si ofrecen a alguien como esclavos y se someten a él, se convierten en sus esclavos del pecado, que los llevará a la muerte, o esclavos a la obediencia a Dios, que lo conducirá a la salvación. Versículo 17. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida. 18. Y liberados del pecado se han puesto al servicio de la salvación. 19. Les estoy hablando al modo humano, consciente de la dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. Versículo 20. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. Versículo 21. De lo que ahora se avergüencen, ¿qué fruto cosecharon? ¿Por qué? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Versículo 22. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él, y como resultado final de la vida eterna. Y luego, versículo 23. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, en aquí tenemos que comprender unas cosas, ¿no? Y lo voy a repetir. Y la razón por que voy a tomar el tiempo de repetirlo es porque, bueno, sabemos que primeramente la audiencia, ¿no?, cada día está en tránsito, ¿no?
la audiencia está en transición, siempre está cambiando, ¿no? Algunos están haciendo, unos están cocinando, otros están cuidando a los niños, están sintonizando, pero están distraídos, ¿no? Y luego hay otros que la audiencia entra y sale porque no, por falta de tiempo. Exacto, hay un sinfín de razones. La cosa es que siempre está cambiando. Y la otra cosa es que hay aquellos que están estancados en su punto de vista. Han echado raíces profundas en sus pensamientos y sentimientos personal, que ya no escuchan nada más. Solamente escuchan lo que ellos quieren escuchar, y quieren oír lo que ellos quieren oír, y quieren que tú digas lo que ellos quieren oír, y nada más. Hay otros que no quieren pensar, no le importa pensar, solamente quieren reaccionar. No quieren pensar cuidadosamente qué es lo que se está tratando aquí y ser honesto intelectualmente. Muchos no quieren ser honestos intelectualmente, viven su mentira, viven sus sentimientos a pesar de la verdad. Hay un sinfín de razones, y nosotros tenemos que siempre estar sensible en que la audiencia siempre se encuentra en un estado de cambio. Ahora, aquí, en esta sección de escritura, donde termina fuertemente en versículo 23 en Romanos capítulo 6. Y este discurso, que se está tratando del versículo 14 hasta 23, que termina el capítulo, ¿no? Y luego termina con una tremenda verdad, que no se trata de las buenas nuevas, son las malas noticias. Donde él dice aquí en versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Ahora, en términos prácticos, lo que la palabra que nos está diciendo aquí, que acabamos de leer, del versículo 14 hasta 23, es que si el ser humano no se arrepiente de sus pecados antes de morir físicamente, es demasiado tarde para arrepentirse. Y luego ahora va a enfrentar la muerte espiritual. Ahora, es obvio que una persona muere físicamente, eso está obvio. Pero la muerte espiritual es algo distinto. El cuerpo es enterrado en la tierra, ¿no? Pero su alma es separada de la presencia de Dios siempre, para siempre, en el estado de perdición, o en otra palabra, en lo que muchas veces decimos, en el infierno, siempre, para siempre. Ahora, y es porque esta es la paga del pecado, que en cuanto uno no se ha arrepentido. Ahora note bien que aquí el creyente debe perseverar. Estamos hablando del creyente verdadero, el creyente genuino, ¿no? El creyente, mira, no debe perseverar en el pecado porque no tiene licencia para pecar. Mira, nadie tiene la licencia para pecar, nadie tiene la autoridad para pecar, pero lo hacen. Pero especialmente un verdadero creyente no tiene la licencia para pecar, porque él ha sido perdonado. A pesar que todo está caminando aquí en la tierra, ¿no? Ahora, aquí el creyente sí va a pecar de vez en cuando. Él va a pecar porque no es perfecto, pero él tiene la oportunidad de pedirle perdón a Dios. ¿Me entiendes? Y eso no afecta su relación con Dios, y no afecta su posición en Cristo Jesús, y no afecta su entrada en el paraíso. Para el que no ha nacido de nuevo, para el que no se ha arrepentido de sus pecados, el que no se ha sometido a la autoridad de Dios y su palabra y la persona de Jesucristo a través de la cruz, en cuanto Él murió y resucitó, esa persona, ¿no? Se encuentra con tremendas dificultades, ¿ves? Porque esa persona está condenada y no sabe que está condenada. Ahora, vamos a ver, lo que quiero hacer es buscar la forma en cómo dividir esta sección de escritura en varias. Primeramente, del versículo 14 al 15, ¿no? Aquí está hablando de aprender algo. El pecado no dominará al verdadero creyente.
ese es el punto aquí. No dominará. No dice que no va a afectar al creyente, es no dominará. O sea, aquí tenemos que aprender algo aquí. Es que el pecado no dominará al creyente, al verdadero creyente. Y eso lo vamos a tratar en versículos 14 y 15. La segunda cosa es saber algo. Debemos primeramente aprender algo. La segunda cosa es saber algo. Saber algo. ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, podéis servir solamente a un amo, al pecado o a Dios. Podéis servir solamente a un amo a la vez, ¿ves? Al pecado o a Dios. Y eso lo vamos a tratar en detalles en versículo 16. La tercera cosa es recordar algo. Aprender algo, saber algo y recordar algo. Recordar algo es la tercera cosa, es que acordaos, ¿no? Acordaos de vuestra decisión, elegisteis a la justicia. Acordaos de nuestra decisión, elegisteis a la justicia. Y eso lo vamos a tratar en versículos 17 y 18. Y luego, la cuarta cosa es hacer algo. Aprender algo, saber algo, ¿no? Mire bien, recordar algo es hacer algo, ¿no? Servir a Dios con el mismo fervor, si puedo usar esa palabra, con el mismo fervor con que sirváis al pecado, ¿no? Antes tú le servías al pecado con gusto, ahora servirle al Señor con gusto, ¿no? Y eso lo vamos a tratar en versículo 19 hasta el 20. Número 1 es aprender algo, número 2 es saber algo, número 3 es recordar algo, número 4 es hacer algo y quinto, preguntaos algo. Tenemos que preguntar algo, ¿no? Y ahora, la pregunta es, ¿qué fruto hay en el pecado? ¿Qué fruto hay en el pecado? Y eso lo vamos a tratar en versículos 21 y 22. Y por fin, número 6, ¿no? Número 1 es aprender algo, número 2 es saber algo, número 3 es recordar algo, número 4 es hacer algo, número 5 es preguntar algo y número 6 es considerar algo. ¿No? ¿Y qué es lo que debemos considerar? Que la paga del pecado versus el don de Dios, que es la vida eterna. Y eso lo vamos a ver aquí en versículo 23. Muy bien. Creo que nosotros debemos reconocer unas cosas en esta sección de escritura, porque es aquí que ahora comenzamos a entrar en más detalles todavía para tratar de entender el tema, porque mira, muchas veces la gente lee la Biblia, ¿no? Algo y lo tratan como algo superficial, ¿no? Es encima y lo tocan lo más mínimo posible, pero no entran profundamente lo que está diciendo la palabra. Mira, yo no dudo que hay muchas personas que sí leen la palabra, ¿me entiendes? Yo no dudo eso, pero muy pocos toman el tiempo de estudiar la palabra porque no sienten la necesidad, ¿no? Porque su vida está dominada por las actividades religiosas y no la dirección del Espíritu Santo en su palabra. Una vez más, el creyente, mire, no tiene licencia para pecar. No debe ser dominado por el pecado. No está bajo la ley, ¿no? Sino que está bajo la gracia. ¿Ves? Esto no da a la licencia para pecar porque uno está debajo de la gracia, ¿no? Puede elegir solamente un amo, ¿eh? Eso está bien claro. ¿Es el pecado o Dios? ¿Entiendes? Hay dos amos, ¿no? El pecado o la obediencia a Dios. Tú tienes que elegir cuál tú vas a obedecer, ¿no? El pecado conduce a la muerte, eso está bien claro. La obediencia y a la justicia, ¿eh? Tenemos que decir, ¿vamos a la muerte o vamos a arrepentirnos y caminar hacia la justicia de Dios? El creyente ha sido emancipado, ha sido liberado, emancipado, se ha convertido en un nuevo hombre, siervo de la justicia que es Cristo, ¿no? La emancipación éramos, pero ahora no somos, ¿no? Éramos pecadores, pero ahora somos santos en Cristo, perdonados por nuestros pecados, ¿no? Ahora estamos obedeciendo la forma de la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, siendo liberado del pecado. El amo
el amo despótico ha sido eliminado de nuestra vida, ¿no? Rindiendo los miembros del cuerpo a la justicia. Ahora nosotros estamos entregando nuestras vidas en las manos de Dios. Ahora se avergüenza de su conducta anterior, ¿ves? Del pecado. Y yo era así, Dios mío. Pero ahora tengo vergüenza de lo que había hecho y de lo que yo era. Mira bien. ¿Por qué? Porque no era libre para hacer la justicia cuando estaba dominado por el pecado, ¿no? Porque el fin de tales cosas, el pecado, es la muerte. Ahora tiene una nueva vida y un nuevo fin. Una vida de fruto, de santidad, un fin de esperanza, vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga del que obra, ¿ves? Está bien claro en su palabra. Es la justicia en Cristo o la muerte. Espiritual, y la muerte espiritual es peor que la muerte física, porque la muerte física, ¿ves? Es algo temporal. Todos nosotros vamos a ser levantados, todos nosotros vamos a ser resucitados. La pregunta es si vamos a ser resucitados para la gloria de Dios en su paraíso, o vamos a ser resucitados para ser condenados en el infierno siempre, para siempre. Pero todo el mundo va a morir físicamente y todo el mundo va a resucitar. La pregunta es, ¿en qué lugar se va a encontrar? Ahora yo entiendo que gente me dice todo este tiempo, no, pero yo tengo mi propia manera de pensar. Por supuesto, tú tienes tu propia manera de pensar. Pues, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Es que, mira, yo me recuerdo algo. Es chistoso porque muchas veces no me recuerdo los detalles de mi casa, no me recuerdo los detalles de la familia, no me recuerdo los detalles de tal cosa. Mi esposa se recuerda de todo. ¿Entiendes? Mi esposa tiene los detalles, ella tiene un chip. Mi esposa tiene un chip acá arriba que no borra nada, no borra absolutamente nada. Ella tiene todo aquí trancado, ahí adentro, ¿no? Y solo cuando la gente me hace la pregunta, pregúntale a ella, porque ella te va a decir que te di una respuesta mal equivocada, ¿no? Bueno, ya, porque así es, bueno, la cosa es. Pero de vez en cuando yo me recuerdo cosas chistosas. Y un día yo estaba con mi hijo, ¿no? Y yo estaba con él y me dio risa porque él me dijo, y yo creo que tiene como 10 años de edad. Ahora mi hijo ahora tiene 52 años, es un viejo ya, pero la cosa es esto, que cuando tenía 10 años, esto sí me recuerdo, y sé dónde estamos viviendo, y todavía me recuerdo esta escena, y estábamos hablando yo y él, y le dije, mire, yo necesito que hagas tal cosa, y él se quedó mirando, y nunca se me olvidó esto, se quedó mirando así, su vista tirada al piso, y se me volteó y me dijo, yo tengo mis propios pensamientos. Y yo me quedé mirando, ¿qué me dijiste? Yo tengo mis propios pensamientos, mis propios sentimientos. Y dije, fantástico, pero si tú no me haces tal cosa, tú vas a encontrar mis sentimientos y mis pensamientos van a ser más gravosos que los suyos. Y él se me quedó mirando. Y yo dije, ahora, tú tienes 2 segundos para activarse. Y se levantó, hizo lo que le pregunté. Por supuesto que todos nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y sentimientos. Chévere. Y le dije a mi hijo, yo me alegro saber que tú tienes sus sentimientos y pensamientos, pero si no me hace tal cosa, tú vas a encontrar que los míos son más fuertes que los suyos. Y él se me quedó mirando. Bueno, mucha gente me dice, yo tengo mi propio pensamiento y sentimiento, ¿cómo yo voy a entrar en el reino de Dios? Bueno, sí, pero si no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿de qué te sirve tener tus propios pensamientos y sentimientos? ¿De qué te sirve? Solamente te autocondenas cuando desobedece la palabra del Señor. Yo no voy a discutir con una persona que me dice, yo tengo mis sentimientos y mi propia manera de pensar. Seguro que sí, pero ¿de qué te vale
si no están de acuerdo con la palabra de Dios para entrar en su reino, porque el reino no es suyo, es del Padre. Es del Padre Celestial. Él tiene su propio criterio de por cuál uno va a entrar. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a ver si podemos entrar ahora en los detalles aquí del versículo 14 y 15, Romanos capítulo 6, porque ahora estamos comenzando el estudio del versículo 14 hasta 23, pero ahorita vamos a llegar al primer punto donde que queremos enfatizarnos aquí en versículo 14 y 15, que abarca el primer punto, ¿no? Y el primer punto aquí está tratando esta idea de la gracia y la ley de Dios. La gracia de Dios y la ley de Dios, ¿no? Donde tenemos el Padre Celestial y libertinaje, donde aprendemos algo, que el pecado no dominará al verdadero creyente. Vamos a leer, versículos 14 y 15 dice así, en Romanos capítulo 6, en la versión cristiana dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque está hablando que estamos libertados del pecado. Dice versículo 15. Versículo 15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. En la versión católica lo dice así, versículo 14 y 15. No tienen por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Obviamente aquí se encuentra la pregunta, donde un creyente tiene que tomar una decisión. Aquí está un ser humano. ¿Sigo bajo la ley o sigo bajo la gracia de Dios? Aquí hay... Cuando estamos leyendo estos dos versículos, aquí hay una poderosa razón para esto. El creyente está bajo la gracia, ya no bajo la ley. El creyente está bajo la gracia, ya no bajo la ley. Y ese concepto pequeñito, picoso como mi esposa, nos cuesta a comprender. Ya no, para el verdadero creyente ya no está bajo la ley, está bajo la gracia de Dios. Despierta. Pero tú dices, no, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi propia creencia. El tipo ni se da cuenta que lo que está diciendo, la mujer y el hombre no se da cuenta de lo que está diciendo, es que ellos mismos se están encerrando debajo la ley. Porque su pensamiento típicamente no está de acuerdo con la palabra de Dios. Mira, lo que quiero hacer aquí es tratar este tema, ¿no? Debajo de dos puntos en particular, ¿no? Punto número uno. La persona que está bajo la ley, aquí está el punto, escríbelo así. La persona que está bajo la ley siempre está luchando por guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa y no logra cumplir la ley. Ahora, estoy viendo mi celular, ¿no? Por favor, mira, esto es lo que me encanta del programa. La gente me escribe mientras que estoy aquí, y está pidiendo que si yo puedo repetir. Escuche bien, lo que dice. Punto número 1. La persona que está bajo la ley siempre está luchando por guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa y no logra cumplir la ley. Para asegurarme, lo voy a repetir. Punto número 1. La persona que está bajo la ley está siempre luchando por guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa y no logra cumplir la ley. En otras palabras, la ley está siempre delante de su rostro. Mira, aquí está la ley, siempre delante de mi rostro. Eres un pecador, eres un mentiroso, no cumpliste, ladrón, cometiste engaño,
fraude, etcétera, etcétera. Está enfrente de mi rostro y me está acusando. Me está acusando. No me perdona para nada. Me acusa, me acusa, me acusa, me acusa. Lo que dice. La ley está siempre delante de su rostro. Mi conciencia no me permite la libertad porque yo sé que yo hice mal. Lucha y esfuerza, pelea y batalla, trabaja y obra para obedecer, ¿no? Pero su experiencia está llena de ¿qué? Su experiencia está llena de tensión y está llena de presión, está llena de desilusión y está llena de desaliento. Esa no es una manera de vivir. Pero así hay mucha gente. Así viven. Así viven la gente. Bueno, yo no digo que es vivir. Mira, hay una tremenda diferencia entre vivir y existir. Y la mayor parte de la gente no están viviendo, están existiendo. La persona que está bajo la ley nunca logra una vida victoriosa, ¿no? ¿Por qué? Porque está constantemente destituido de la gloria de Dios y lejos de la perfección. Cuando fracasa y pasa por periodos de recriminación, de reproches y censuras contra sí mismo por haber fracasado. Y se acusa y se condena. ¿Cuántas veces alguien que me dice, bueno, yo soy creyente, pues estoy en un estado de depresión? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Me dice que eres un creyente, pero está bajo de depresión. Y yo, ¿Cómo es posible? Yo he hablado con mucha gente que me dice, estoy deprimido, desalentado, desilusionado, usan un sinfín de palabras. Pero cuando un creyente que me dice me dice que es un verdadero creyente y me dice que está deprimido, digo, algo está mal aquí, esto es una contradicción en términos. Porque la persona me está diciendo que aquí está en mi rostro. La ley. Me dice, condenado, mentiroso, pecador. Vas al infierno. Y ahí aquí me está acusando. En ese caso, tú no conoces el amor de Dios. Obviamente, tú no conoces la verdad de Dios. Y aquí está. Y quizás muchos de ustedes que están sintonizando en este momento se encuentran igual. Se acusa, se abate, sintiéndose indigno y sin méritos, miserable y vil delante de Dios. Está constantemente sintiéndose inaceptable ante los ojos de Dios, como si ya no tuviera derecho a acercarse a Dios. Y con frecuencia se mantiene alejado de Dios por largos periodos de tiempo, llevando una vida de derrota, llevando siempre consigo la carga de su pecado y su fracaso. Ese no es vivir, eso es existir, eso es sufrir, eso es elegir voluntariamente de ser pisoteado. Dios, cáigame encima, haz lo que tú crees. ¿Quién vive así? Lamentablemente, millones y millones viven así. Así existen. Cuando la respuesta es tan benditamente sencilla. Arrepiéntate. Y de repente todo ese peso sobre tus hombros cae. La decisión es suya. Y quizás te está costando entender porque solamente has oído por 30, 40, 50 años. Mentiroso, condenado. Y alguien te da la buena noticia y tú ni reconoces, ni oyes. No oyes nada. Mira. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2. Mira. Romanos
Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 9. Romanos capítulo 2, versículo 9. En la versión cristiana dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Wow. En la versión católica dice así, versículo 9: sufrimiento y angustia para todos cuantos hagan el mal, para los judíos y por supuesto, pero también para los que no son judíos, a los gentiles. ¿Te encuentras ahí? Ahí donde te encuentras. ¿Sí? No tiene que estar ahí. Vos has elegido ponerse ahí mismo. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 28. Vamos al capítulo 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 28, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor al fin de ese capítulo. Capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28. Mira lo que dice versículos 66 y 67. Versículos 66 y 67. En la versión cristiana primeramente dice así, dice: y tendrás la vida pendiente de un hilo. Y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, o si fuera a la tarde, y por la tarde dirás, o si fuera a la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. En la versión católica, mira lo que dice, versículos 66 y 67. Tendrás siempre la vida pendiente de un hilo. Estarás angustiado día y noche y no vivirás nunca seguro. Por la mañana dirás, ojalá llegara la tarde. Y por la tarde dirás, ojalá llegara la mañana. A causa de la angustia que ahora tu corazón y del espectáculo que contemplaron tus ojos. ¿Por qué tú insistes en vivir así? ¿Qué? ¿Eres un masoquista? ¿Te gustan las bofetadas? ¿Te gustan las pataladas? ¿Dónde te encuentras? Y hay gente así, y están afligidos. Mira, el otro día fui a visitar a una señora, y fuimos y lavamos un poquito de aceite de olivo, y fuimos a orar por ella. La Biblia dice que si uno está enfermo debe de llamar a los ancianos, ¿no? Y ellos los ungirán con aceite y van a orar por ellos. Y nosotros fuimos, un grupo de nosotros. Y la señora estaba hablando, y la señora dijo, bueno, es que yo estoy en angustia, yo estoy así. Y estaba describiendo y yo me quedé mirando y dije, señora. Y no sé lo que pasó en ese momento, pero éramos 8 de nosotros que fuimos, los pastores, los diáconos y algunas mujeres con nosotros que fueron porque es una viuda, y fuimos a visitarla, ¿no? Y ella estaba hablando y yo estaba, no sé lo que... Bueno, yo no sé lo que ella vio en mi rostro, pero la cosa es que yo estaba intenso mirándole a ella. Y yo le estaba mirando, porque ella estaba hablando así. Este era el lenguaje que ella estaba usando. Y le dije, y yo me quedé mirando, y ella me siguió mirando. Bueno, pastor, ¿por qué me miras así? Yo dije, bueno, yo tengo unas preguntas. Tú hablas como una persona autocondenada. Tú hablas. Usted estaba usando el lenguaje que estaba deprimida. En cuanto yo no hallo eso, con todo respeto, en la palabra. Pero su lenguaje que tú usas, porque la Biblia me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el lenguaje, el vocabulario que tú estás usando, es un vocabulario de autocondenación. Es de una conciencia pesada. Habla de una conciencia condenatoria. Tú mismo te estás condenando.
Tú mismo estás expresando que estás alejada de Dios. Y ella se me quedó mirando. Sí. Ok, bien. Yo no sé lo que usted ha hecho. Pero obviamente tú tienes una o dos cosas. Un mal entendimiento de lo que dice la palabra del Señor, o un pecado que cuando tú no te has arrepentido, y Dios está trayendo reproche a tu alma, a tu conciencia, a tu corazón. Pero tú te estás condenando debajo de ese reproche, o porque simplemente te encuentras ignorante de lo que dice la palabra. ¿Cuál de los 12 tú crees que eres? Y ella me dijo, mi pecado. Ok, bien. Escúcheme bien. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Nosotros aquí no somos sacerdotes, aquí nosotros no te podemos perdonar porque ningún hombre tiene el derecho y el poder de perdonar tus pecados entre vos y Dios. Podemos perdonar el pecado que comete contra nosotros personalmente, pero no los pecados que tú has pecado en cuanto tú has cometido con Dios. ¿Sabe qué? Le pedí al grupo, por favor, con respeto, vamos a salir y te vamos a regalar unos minutos juntos donde tú puedes hablar con Dios en privado. Y ella llorando, sí. Fuimos afuera y esperamos 8 minutos afuera. Ok. Le di como 5, pero le regalé como 3 minutos más. Y terminamos. Tocamos la puerta. ¿Podemos entrar? Sí, entramos. Y cuando entramos, ese rostro, esa caída de vista, donde ella estaba deprimida, y de repente entramos y estaba con los ojos abiertos. Y tú pudiste ver que esa carga se levantó de sus hombros. Y dije, misma, Dios ha escuchado tu oración. Dijo, sí. Es todo lo que ella necesitaba. Pero fuimos todos corriendo porque me dijeron que ella estaba grave. Y sí, la encontramos grave, pero ella estaba grave emocionalmente, sentimentalmente, estaba grave, bien pensativa, estaba grave espiritualmente. ¿Y cuántas personas hemos hallado así en esta vida? Que por su terquedad no confiesan sus pecados con el Señor. No le piden el perdón que Él está más que dispuesto para regalar. ¿Cuántos de ustedes se encuentran así? ¿Cuántos de ustedes se encuentran así? Mira, la palabra está clara. Abre sus Biblias en el libro de Job capítulo 9. Veo que es el libro de Job capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 9, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Job capítulo 9. Vamos a abrir la Biblia. Job capítulo 9. Tú te recuerdas la historia de Job. Y Job se encuentra, pero en aprietas. Mira lo que dice Job capítulo 9, versículo 20. Y llega este momento en la vida de Job. En Job capítulo 9, versículo 20, en la versión cristiana dice, aunque soy justo, Job dice esto, aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él me declarará culpable. En la versión católica lo dice así, versículo 20. Dice, aunque yo fuera justo, mi boca me condenaría, aunque fuera inocente, me declararía culpable. Algunas veces tú tienes que luchar contra la mentira. El enemigo siempre está para condenar y sigue condenando.
Mira lo que dice Job capítulo 15. Vamos a abrir la Biblia. Job capítulo 15. Mira lo que dice aquí en versículo 20. Job capítulo 15, versículo 20. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice: todos sus días el impío se retuerce del dolor. ¡Wow! Todos sus días el impío se retuerce del dolor, y contados están los años reservados para el tirano. En la versión católica lo dice así. Dice: los días del malvado están llenos de tormentos, y los años del tirano están contados. ¿Tú quieres terminar así? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Salmo 38. Mira lo que dice la palabra. Salmo 38, por favor. Vamos al libro de los Salmos. Vamos, capítulo 38, por favor. Mira lo que dice aquí en Salmo 38. Y mira lo que dice en versículo 4. En versículo 4. Donde dice: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. En serio. Y me quemaba. Mira lo que dice en la versión católica. Dice: y me quemaba por dentro del corazón de tanto pensar, que me iba enfureciendo hasta que me puse a hablar. Señor, ya no aguanto. ¿En serio? Mira, Salmo capítulo 40. El siguiente capítulo 40. Mira lo que dice. Salmo capítulo 40. Permíteme. Aquí si en la página se me pega. Capítulo 40. Mira lo que dice aquí en versículo 12. En versículo 12. Dice. En la versión cristiana dice: porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado, y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. Líbrese. Suelta eso. Tú mismo te estás haciendo el daño. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 3. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones, yo reconozco mis iniquidades, yo reconozco mis pecados, y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! ¿En serio? ¿Tú quieres vivir así? ¿Así que donde tú quieres vivir? Mira lo que él dice en versículo 3. Ten piedad de mí, oh Dios, por amor de tu inmensa compasión, por favor, borra mi culpa. Lava todo en mi maldad. Limpia mi pecado, por favor. Es lo único que tú le tienes que pedir a Dios. Eres un masoquista, te gusta el dolor, por favor. Salmo 107. Salmo 107, mira lo que dice versículo 17. Salmo 107 dice: por causa de tus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Los insensatos fueron afligidos. ¿En serio? ¿Así tú quieres vivir? ¿En serio? ¿Así que tú prefieres vivir así? ¿Así que tú prefieres vivir? No puede ser. Mira lo que él dice aquí. Él dice: andaban como locos por sus culpas, angustiados a causa de sus crímenes. ¿Por qué tú insistes en vivir así? No lo tienes que vivir así, por favor. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Mira lo que dice en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 13, por favor. Capítulo 13. Mira lo que dice. Mira lo que dice en versículo 15. Él dice: el buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. En la versión católica dice: el buen sentido se gana favores, el camino del perverso acarrea destrucción. Usted decide.
¿Tú quieres vivir así? Tú no tienes que vivir así. ¿Tú quieres sufrir así? Tú no tienes que sufrir así. Todo es auto elegido, autocondenación, autosufrimiento por la ignorancia de la palabra de Dios. Dios te quiere liberar de sus